Muchas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca, quien nos platicará de la política estatal anticorrupción. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes para platicar algo que es reciente. Así es. Entiendo que a principios de diciembre fue que se aprobó esta política estatal anticorrupción. Platíquenos de qué trata. Fíjate, primero, ¿qué es una política estatal? Me gustaría platicarle a tu audiencia, a tu audiencia ciudadana, ¿qué es una política qué es una política pública? Porque muchas veces el término dice, política pública, oye, pues eso debe ser para los políticos, los ciudadanos no tenemos por qué meternos, es un evento político, no es un evento ciudadano, y no, una política pública es un camino a seguir para buscar acciones que puedan solucionar un problema que está definido, ¿no? Entonces, se presentó y se aprobó la política estatal anticorrupción, que precisamente es un camino a seguir para buscar cómo solucionar el problema de la anticorrupción. Las políticas son documentos muy preventivos, son documentos que tratan de apuntar a las causas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hablar de corrupción, qué es lo que origina la corrupción? ¿Sí? Tú sabes que corrupción e impunidad van de la mano, ¿sí? Mientras la impunidad siga, pues la corrupción sigue, ¿no? Pero no puedes estar castigando todo el tiempo. O sea, el castigar no evita que exista corrupción. Sí, la inhibe. Tiene que haber castigo para que le pegue a la corrupción. Pero el castigo no va a las causas. La política anticorrupción va a la causa. ¿Qué podemos hacer para que esa bola de nieve que está rodando y está creciendo pare? ¿Cómo atacamos las causas? Esa es la Es como política. atacar desde adentro. ¿Cómo atacar desde antes? ¿Qué tenemos que hacer para que no pase? Para que el problema de la corrupción no se presente tan intensamente como está pues en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer en todos los niveles? A nivel educativo, a nivel social, a nivel político, desde el ciudadano, desde la autoridad, la escuela, la academia, los investigadores, las organizaciones sociales. ¿Qué podemos hacer todos para abonar a esas causas que están originando la corrupción y cómo lo podemos ir ordenando? Entonces, la política estatal anticorrupción, que es este documento, aquí está, es un documento, son dos documentos, este que tiene 134 páginas y este que tiene algo así como 40, ¿no? Y la gente dice, güey, 180 páginas, voy a leer. No, aquí realmente es un documento muy completo que te habla de los antecedentes, que te habla de la investigación que se tuvo que hacer, las consultas públicas, todos la estadística, una serie de elementos para aquel que quiere meterse a fondo, pero concentra en 6 ejes estratégicos específicos el combate a la corrupción, o sea, por dónde aplicar la corrupción, ¿no? Entonces, si tú te vas a esos 6 ejes estratégicos para comprender por dónde hay que pegarle, bueno, ya vas leyendo esto un poquito más enfocado, ¿no? Y este otro documento que lo complementa se llama Acciones sugeridas asociadas a las 60 prioridades de Yucatán. Entonces, en este documento, que está estos dos documentos están en la página web del sistema, www.ceai.org.mx. Ahí encuentras estos documentos. Claro, para quien quiera consultar, está en Para la quien página. quiera consultar. O sea, la gran invitación de hoy es léelo, consúltalo, no te dé miedo un documento tan largo. O sea, tú puedes focalizarte y ver, por ejemplo, las acciones, qué acciones se sugieren. Y en esas acciones, ¿en qué puedo participar? Fíjate que la política estatal tiene 6 ejes estratégicos. La política nacional a la cual nos tenemos que homologar, o sea, nos homologamos por ley, tiene 4 ejes estratégicos. Aquí en Yucatán implementamos 2 más, uno que va dirigido a la educación y otro a los municipios. Entonces, el eje 5 y el eje 6 son particularmente interesantes para Yucatán, porque es algo privativo de Yucatán, ¿no? Es donde más tenemos que abonar y que sugerir qué acciones se pueden hacer, ¿no? Porque estamos en ese momento. Bueno, ya hay el documento, ya está el plano, hay que empezar a construir la casa. Oiga, presidente, nos comentaba, estamos en línea a nivel nacional sobre este tema, pero una particularidad específica del Estado es que los ciudadanos
tuvieron más participación. Se hizo de una manera inversa, ¿nos puede explicar? La política anticorrupción, tanto la nacional como las estatales, están hechas a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Una política pública generalmente nace de un ente gubernamental. Vamos a pensar que hay una política pública sobre educación, ¿sí? Entonces, el ente gubernamental, la Secretaría de Educación, la SEP, por ejemplo, detecta un problema educativo, dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una serie de acciones para responder ese problema. Y del ente gubernamental, ¿verdad? De la SEP, por seguir con este ejemplo, sale la política, se la presenta a los ciudadanos opinan, nos parece bien, y se aprueba esa política pública. Aquí fue al revés. De los sistemas anticorrupción, que no son, están los órganos de gobierno, pero está representado por el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana es el que organiza, junto con las secretarías ejecutivas, o sea, con la oficina del Sistema Estatal Anticorrupción, que organiza toda esa redacción de la política, ¿no? O sea, es muy ciudadana la redacción. Se hacen consultas ciudadanas, se reciben opiniones, etcétera, y se logra pues redactar este documento, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez que están redactados estos documentos, se va al gobierno y dice, mira, aquí está, al comité coordinador, que son 6 entes de gobierno, bueno, 5 entes de gobierno y organismos autónomos. Mira, aquí está, te la pongo a tu consideración para que la apruebes. Y eso es lo que se acaba de aprobar. Entonces, es a la inversa. La redacción, por llamarla de alguna manera, es muy ciudadana y se le presentó al gobierno para su aprobación, a diferencia de las demás políticas que salen del gobierno, se le presenta al ciudadano y en ambos casos hay concordancia, ¿no? Pero aquí la diferencia es la fuente, de dónde sale el documento, ¿sí? Ustedes, comunicadores, saben qué es la fuente, qué es la importancia de la fuente informativa. Bueno, aquí la fuente es el ciudadano, ¿no? No el gobierno. Claro, y ya tenemos este documento que se acaba de aprobar, que sigue con la implementación, por supuesto. Claro, ¿qué es implementar? Pues lo que decimos es, mira, lo que tienes aquí, pues son los planos para construir la bodega industrial, ¿no? Aquí están todos los planos eléctricos, etcétera, cómo debe de ir, uso de suelo, ve todo a saber, todo lo que implica. Ahora hay que construirlo, hay que empezar a ver qué acciones concretas se tienen que hacer y cómo, y quiénes deben de participar para que esta política en realidad sea pues una realidad, ¿no? Que no se quede aquí en papelito impreso, ¿no? Sino que tenga una serie de acciones donde participe la ciudadanía, donde participe el gobierno vital, para que se pueda empezar a pegarle a esas causas que originan la corrupción. Este es prácticamente el momento que estamos. Así es, presidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos puede repetir la página para quienes quieran consultar? Con mucho gusto. Es www.seay.org.mx. Invitamos a los ciudadanos a que entren a esa página, consulten, lean la política estatal, porque vamos a empezar a hacer la implementación de ella en los próximos meses. Habrán mesas de trabajo, habrá una serie de reuniones para poder ir implementando las acciones que están contempladas en esta política, que hay que enriquecerla y echarla a andar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Bueno, ahora es momento de ir con mi compañera Fátima Ramírez.